Hoy quiero comenzar hablando acerca de hacer un examen diario del corazón, ¿sí? Con el entendimiento de que este ejercicio, o sea, el ayuno tiene que convertirse en un ejercicio en nuestras vidas y va a ser parte de de nuestra cultura como iglesia. A partir de este año lo vamos a empezar a intensificar o a llevar más seguido. Obviamente el Señor está a las puertas y hay una encomienda de parte del Señor hacia mi vida de presentar a la iglesia lista, preparada, porque sabemos que su venida es inminente. Entonces estamos creyendo que estamos en la última generación antes de la llegada del Señor Jesucristo. Entonces necesitamos que mantener el aceite en nuestras lámparas, que seamos como esas vírgenes que estaban listas, apercibidas todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, con el entendimiento de que este ejercicio tiene la intención de restaurarnos para la relación íntima y para la relación de pacto con Dios, ¿sí? Dios ha hecho pacto con nosotros desde que nos encontró y nos mostró el camino de la verdad y de la vida a través del Señor Jesucristo. Y de pronto nosotros no queremos ser como aquellas iglesias que Él estaba de cierta manera como llamándoles la atención, ¿verdad? Que en esa última generación se iban a presentar iglesias en las cuales iban a perder la esencia de su primer amor o de esa pasión por su presencia. Y nosotros, más bien nosotros queremos enfocarnos o reenfocar o restaurar esa intimidad con Dios, esa intimidad con nuestro amado. Entonces, le estamos pidiendo a cada uno de ustedes que van a estar participando que pues sigan la receta médica. Pues en el primer enfoque para el ayuno cara a cara, yo les mencionaba acerca de que de pronto puede haber enfermedad en la iglesia de Jesucristo en cuanto a dejar de buscar el rostro de Dios y empezarse a convertir pues en dependientes de sí mismos, en estar enfocados o persiguiendo otras cosas antes que la presencia o antes de buscar el rostro de Dios. Entonces, uh, necesitamos la receta de Dios para regresar al pacto de 2 Crónicas 7:14, ¿sí? Que lo vimos la semana pasada, pero prácticamente yo quiero el día de hoy volver a mencionarlo. En 2 Crónicas 7:14, muchos de ustedes se saben ese versículo donde dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿sí? Entonces, ahí hay un pacto de parte de Dios hacia con nosotros, y nosotros tenemos que volver al pacto que nosotros adquirimos a través de Jesucristo. Pero el Señor nos está llevando o nos está dando los pasos que debemos de llevar, y lo vamos a estar desarrollando en estos 21 días de ayuno. Y nuestro enfoque será el siguiente: humillarnos ante el Señor reconociendo su grandeza y nuestra condición de debilidad espiritual, y apelar a la misericordia de Dios para librarnos de esa condición, ¿sí? O sea, librarnos más bien no de esa condición de debilidad. Nosotros tenemos que reconocernos débiles espiritualmente, pobres en espíritu, como dice el Señor Jesús en las bienaventuranzas, pero más bien librarnos de nuestro pecado, librarnos de aquello que puede estorbarnos en cuanto a nuestra relación con el Señor, en cuanto a aquello que ha llevado a que se manifieste tibieza
en nuestra vida, que ya no haya ese ardor, ese fuego en nuestro corazón, en nuestro interior, por buscar las cosas espirituales de Dios y sobre todo por buscarlo a Él en intimidad. Ese va a ser nuestro primer enfoque, humillarnos ante el Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo también nuestra condición de debilidad espiritual, y entonces tenemos que apelar, hermano, hermana, a la misericordia de Dios para que nos libre de todo ello. Nuestro segundo enfoque también, o otro enfoque que vamos a estar tomando durante el ayuno, es de que debemos de orar y buscar el rostro de Dios para aumentar nuestra intimidad con Él. ¿Sí? Vimos en el primer enfoque para el ayuno el otro día, que es lo que representaba buscar el rostro de Dios o buscar estar cara a cara con Él, porque y eso es importante. Nosotros debemos orar y buscar el rostro de Dios para aumentar nuestra intimidad con Él. Quiere decir que nos vamos a presentar delante de Él. Entonces no es como una dinámica rutinaria que de pronto se nos va formando, en el cual ya tendemos a hacer o a programar, o tenemos preprogramadas oraciones, preformuladas oraciones, que cuando nos vamos a levantar tenemos una oración, que cuando de pronto vamos a tomar nuestros alimentos tenemos otra oración, al acostarnos tenemos otra oración, al irnos al trabajo tenemos otra oración, pero prácticamente le hablamos al viento muchas de las veces, o lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque es lo que hace un hijo de Dios, un cristiano. Entonces, pero nunca, a veces ya no tomamos el tiempo de llegar hacia el corazón del Padre. Ya no nos damos el tiempo, porque vivimos nuestras vidas aceleradas, para buscar el rostro de Dios, y eso ha mermado nuestra pasión por Él, el que el fuego en nuestro interior crezca, permanezca en nuestras vidas, ¿sí? Entonces debemos orar y buscar el rostro de Dios para aumentar nuestra intimidad con Él, y debemos convertirnos de nuestros malos caminos. Hermanos, tenemos que tener esta actitud de reconocer que no somos perfectos, estamos en el camino a la perfección, a la madurez, a estar completos, y es una encomienda que el Señor ha puesto en nuestras vidas para atender este año, y a partir de este año implementarlo como nuestra cultura en la iglesia, a través de los 4 propósitos sagrados que hemos estado enseñándoles en lo personal, en lo íntimo, y que va a ser importante, hermano, que nosotros tengamos esa humildad para reconocer que cada día nos podemos equivocar delante de Dios, delante de nuestros seres amados, de nuestros compañeros de trabajo, de quien sea, ¿no? Y no pretender creernos que nosotros lo sabemos todo, que nosotros hacemos todas las cosas bien, ¿no? Es por eso que tenemos que tener esta actitud de humillarnos, de humildad, de reconocer, ¿verdad?, que necesitamos la gracia de Dios cada día. Si hacemos esto de convertirnos de nuestros malos caminos, entonces va a haber un cambio real en tu vida y en mi vida. De la manera de ser, va a haber un cambio real de la manera de ser, de tu vida en este mundo, al sistema de valor del reino de Dios. O sea, entonces Dios nos va a cambiar de cómo de pronto este mundo nos ha influenciado de tal manera, y a que nosotros cambiemos nuestra manera de ser a personas del reino, ¿sí? Entonces, yo quiero decirte algo. En este siglo XXI, vivir en este siglo es vivir estilos de vida muy acelerada. Tú lo sabes, yo lo sé. Y siempre es ir en constante aceleración, ¿sí? Nunca nos alcanza el tiempo, siempre tratamos de hacer 1000 cosas cada día,
Y como de pronto no nos alcanza el tiempo, ya tenemos programado para los siguientes días todas nuestras actividades y de pronto estamos ocupados, tan apresurados, a velocidades altas. Eso trae consecuencias para nuestra persona, en nuestra área física, emocional y espiritual. Y es algo que nosotros debemos de entender, de que hay repercusiones en nuestras relaciones familiares inclusive, porque de pronto hemos caído en el que no tengo tiempo, estoy trabajando, estoy haciendo tal o cual cosa, aún dentro de las actividades de la iglesia y en nuestra congregación, pues también hay repercusiones como el cuerpo de Cristo, ¿sí? Una de las primeras cosas que se sufre en nuestras tan ocupadas vidas es la vida de oración. Y ese tiempo con Dios. Fíjate bien, son dos cosas diferentes. La vida de oración y ese tiempo con Dios. Porque por eso te decía hace ratito, puedes tú hacer oraciones diferentes, pero pasar tiempo con Dios, ya muy pocos lo hacen. Y es triste de pronto saber que hacemos oraciones a nuestra conveniencia o hacemos oraciones simplemente porque lo tenemos que hacer o porque sabemos que así tiene que ser. Entonces, una de las primeras cosas que se sufre o esas repercusiones que hay en nuestras vidas tan ocupadas es en esto, en nuestra vida de oración, en el tiempo que estamos con Dios y en donde le damos toda la atención y en el que esperábamos ante Él. ¿Se acuerdan? Antes podíamos pasar tiempo y esperar en Él, estar ahí en su presencia, pero de pronto ha cambiado porque nuestra cultura globalizada, nuestra cultura ahorita en todo el mundo es prácticamente estar yendo y haciendo y haciendo y haciendo y es por eso que a nuestra percepción parecen que los días se van muy rápido, los meses se van muy rápido, los años se van muy rápidos. Acabamos de empezar otro año y pareciera que fuera ayer que estábamos en el año 2023 empezándolo. Pero no podemos permitir que la aceleración en la cual el mundo está viviendo también nos veamos inmersos en él. No, hermanos, tenemos que empezar a excluirnos de todo ello para estar incluidos en la presencia de Dios. El llamado de buscar el rostro de Dios es el llamado a conocerlo otra vez en íntima comunión en el lugar de silencio. Puedes decir, este es un ayuno más. Es algo que normalmente en muchas iglesias se maneja, porque oímos a otros hermanos de otras congregaciones que también están participando de su ayuno en su iglesia. Pero no, hermano. Esto hay que tomarlo como la oportunidad de volver a estar con Dios cara a cara. De volver a estar con Él y conocerlo otra vez. No nos creamos no seamos tan orgullosos en pensar que porque ya llevamos tanto tiempo en el Evangelio, en una iglesia local, pues ya conocemos a Dios y ya dejamos de ir en esa búsqueda por conocer más y más de Él. Y más cuando, por ejemplo, nuestras vidas espirituales se han apagado poco a poco al paso del tiempo y nos estamos dando cuenta una vez más de que nos estábamos alejando de Dios o estábamos haciendo las cosas rutinariamente sin una pasión por Él, por las almas, por el propósito que Él tiene para nosotros, para este último tiempo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que voltear otra vez hacia Él, hacia su rostro. Empezar a contemplar
su vida, empezar a contemplar a nuestro amado, a nuestro Rey, a nuestro esposo, a ese juez bello que es Él, y a volver a conocerlo, a volver a escuchar su voz, a reconocer su voz de nueva cuenta, a empezar a discernir su voz en medio de un mundo que habla tanto, que te invade con tanta información que de pronto has dejado o has perdido la sensibilidad por su voz, porque has perdido el tiempo en buscar a Dios y has perdido el tiempo en otras cosas que te han alejado de ese propósito sagrado que es estar delante de Él. Sí, entonces, ¿qué pasa con Satanás? Él es rápido para tomar ventaja de nuestro frenético estilo de vida. Él sabe leer lo que está sucediendo en el mundo hoy. De hecho, Él es el príncipe de este mundo y él sabe cómo acelerar las cosas para que tú te veas inmerso en ellos y entonces pienses que no tienes tiempo. Y lo primero que te va a hacer dejar es tu tiempo de oración, tu tiempo de intimidad con Él, porque a Él le conviene, ¿sí? Entonces Él está tramando una conspiración de interrupciones para distanciarnos de buscar el rostro de Dios. Además, la carne, o sea, nuestro pecado interno que todavía llevamos por causa de que no se ha renovado este cuerpo, no se ha glorificado este cuerpo, pero cuando venga el Señor Jesucristo nos va a transformar y nos va a dar cuerpos glorificados, cuerpos libres de este aguijón en nuestra carne, ¿cierto? La carne responde a la conspiración de Satanás sobre nuestra vida, de esas interrupciones, y está feliz para acomodar esas interrupciones en nuestra propia vida. La carne se adapta a lo que el pecado, a lo que Satanás está tramando para interrumpir ese proceso o interrumpir esa intimidad entre Dios y nosotros. Por eso nosotros periódicamente debemos de lidiar con nuestras distracciones y las estrategias de Satanás. O sea, tenemos que estar de tiempo en tiempo lidiando con eso. Y la forma de lidiar es a través del ayuno y la oración. Satanás se levanta todo el tiempo tratando de separarnos de Dios, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que ya somos redimidos por la sangre del Cordero, que tenemos acceso directo al Padre a través de la sangre de Jesucristo, pero Él todavía está luchando en contra nuestra para abrir una brecha en nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que lidiar con nuestras distracciones, con lo que Él prepara específicamente para ti. Esas estrategias que Él prepara para ti. Necesitamos consagrarnos a nosotros mismos para buscar el rostro de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Tú tienes que saber que no es solamente ayunar porque el pastor te lo impuso. El pastor lo está diciendo y bueno, pues ya teníamos tiempo sin orar, yo creo que pues va a ser bueno, aunque a veces me cuesta mucho trabajo empezar a ayunar. Y no, tú tienes que consagrarte, tú tienes que estar consciente de tu propia situación delante de Dios y hacerte responsable de eso. Amén. Te estoy hablando de corazón, hermano. Necesitamos estar cerca de Él. Una de las formas en que hacemos esto de consagrarnos es dándonos un periodo de ayuno. Una forma de lidiar con nuestras distracciones y las estrategias de Satanás en contra de nosotros, pues es dándonos periodos de ayuno y delante de nosotros está esta oportunidad hoy.
¿sí? En Joel 2:15 y 16, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Joel 2:15 y 16. Joel 2:15 y 16 dice: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, que es prácticamente lo que yo estoy haciendo con ustedes, iglesia. Luego verso 16, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Fíjate bien, todo mundo. Joel no era un profeta para reyes y para sacerdotes. Él, él era un profeta para el pueblo, para el pueblo. Jeremías le hablaba al rey y le decía: no, rey, vuélvete de tus malos caminos, porque ya viene el rey de Babilonia y te va a conquistar. No era como otros profetas que profetizaban hacia los reyes para que llevaran al pueblo o dirigiera a ese rey al pueblo al arrepentimiento de sus pecados. No, Joel más bien ya se estaba enfocando en la población, en la gente. Y Joel está haciendo una convocación santa, donde estaba convocando a asambleas y donde estaba santificando reuniones y donde juntaba a los ancianos, desde los ancianos hasta los más pequeños, y no importaba que en ese tiempo se estuvieran dando en casamiento, aún a aquellos que se acababan de casar les llamaba y les decía: ey, paren su luna de miel. Esos son tiempos en los cuales tenemos que atender lo que se nos está presentando y lo que se nos va a presentar y lo que se les va a presentar a los hijos después, a tus hijos después de ti. Eso es importante, iglesia. Y de hecho, pronto voy a empezar a trabajar con los padres de familia con respecto a sus hijos, porque hay algo que el Señor está moviendo fuertemente para que se instruya a los padres en cómo empezar a instruir a la siguiente generación, tus hijos, para lo que está por venir, iglesia. Eso es algo bien importante. Y eso es algo que lo voy a hacer lo más pronto posible. Así que, Joel es importante para esto que vamos a empezar a hacer. El ayuno colectivo de toda la congregación, sin excepción alguna, fue llamada a participar delante del Señor. ¿Sí? Por eso es importante que aún, si tú puedes ya incluir a ciertos hijos tuyos que a lo mejor son pequeños, pero que ya ya tienen un entendimiento más claro de las cosas espirituales de Dios, entonces llévalos a participar. ¿Sí? El ayuno, ¿qué es el ayuno? Es negarse voluntariamente de la comida u otra actividad diaria con el propósito de buscar el rostro de Dios. ¿Sí? Entonces, es negarse voluntariamente. ¿Estás escuchando? De la comida. Y de estar haciendo otras actividades innecesarias, no esenciales, como lo comenté en el video anterior. Entonces, yo quiero darle sugerencias para que se conecte íntimamente con el Señor cuando esté ayunando, ¿sí? La primera de ellas es lo siguiente: para resistir el espíritu del materialismo, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer usted? Aumente su generosidad en algo fuera de usted mismo. Sea generoso con las personas. Eso te va a hacer resistir el espíritu del materialismo. Acabamos de pasar una temporada en la cual se gasta mucho. ¿Por qué? Porque y se nos vende mucho el marketing en redes sociales, en la televisión, en el radio, por donde quiera. Fomentan este espíritu de materialismo.
te hacen pensar que necesitas cosas cuando en realidad no necesitas y te hacen que estés gastando. Pero algo que nos ayuda o nos va a ayudar para resistir este espíritu de materialismo en nuestras vidas es ser generoso. Aumenta tu generosidad en algo fuera de ti mismo. ¿Ok? Otra sugerencia. Para contrarrestar el espíritu de consumismo, aquellos que les gusta estar gaste y gaste y gaste todo el tiempo, todas las semanas. Disminuye sus gastos mientras aumenta su generosidad. Este va aunado al primero. ¿Cómo vamos a contrarrestar el espíritu de consumismo? Pues hay que disminuir los gastos. Disminuye tus gastos y aumenta tu generosidad. En esa proporción que disminuyes tus gastos, empieza a aumentar tu generosidad. Te vas a dar cuenta que así vas a empezar a contrarrestar el espíritu del consumismo y del materialismo. Para contrarrestar, otra sugerencia, nuestro tan atareado estilo de vida, el que estemos todo el tiempo así, con la prisa, limite o elimine reuniones y o actividades innecesarias. A veces somos expertos en caer en esto, armar reuniones con personas o en lugares o crearte tú mismo actividades que de pronto son innecesarias. ¿Para qué? En estos 21 días, para contrarrestar este atareado estilo de vida, pues entonces elimina o limite esas reuniones o actividades innecesarias. En Isaías 64:4 dice la palabra de Dios: Dios obra en nombre de aquellos que esperan por Él. ¿Estás escuchando bien? Isaías 64:4. Dios obra en nombre de aquellos que esperan por Él. Entonces, esto va a ser un desafío para ti y para mí, porque estamos acostumbrados a estar moviéndonos a como nos dicta nuestra cultura acelerada. Pero la palabra de Dios dice: Dios obra en nombre de aquellos que esperan por Él. Muchas de las veces ya hemos perdido esa cualidad de estar esperando en Él. Cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo, cuando estamos viendo que Dios obre en medio de una situación que estamos pasando. Tenemos que empezar a esperar en Él, a confiar que Él está obrando aun cuando nosotros no veamos que las cosas sucedan a favor nuestro. Amén. Otra sugerencia para contrarrestar nuestra preocupación con el entretenimiento, redes sociales e internet: hay que tomar pasos para limitar su participación en ellos y hay que llenarnos con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ir dejando ese telefonito más del lado, ¿sí? Hay que tomar pasos para limitar el tiempo que consumimos en redes sociales, ¿sí? Solamente, o sea, si tú trabajas con tu teléfono, porque hay hermanos que trabajan con su teléfono para subir fotos de sus productos que venden, sus servicios y esto, háganlo, no hay problema. Lo que estoy diciendo es de que de pronto pasamos mucho tiempo ahí viendo la pantalla y jugando y viendo Facebook, Instagram, TikTok, lo que tú quieras, YouTube, lo que sea, ¿no? Y entonces, no, hay que contrarrestar esa parte de redes sociales, del entretenimiento, del internet, ¿no? En Romanos 12:2 dice la palabra: no os conforméis a las cosas de este siglo, sino sean transformados
por la renovación de sus mentes. O sea, no tenemos que caer, tenemos que empezar a desintoxicarnos de las redes sociales, hermanos. Empezar a no conformarnos a lo que en este siglo se está presentando, que es una dependencia hacia el celular, las redes sociales, la tecnología. Para contrarrestar la lujuria de nuestra carne y el apetito físico, por eso yo también les recomendamos que mientras estemos en ayuno, abstenerse, si tú eres casado, casada, pues de tener intimidad con tu pareja, por lo mismo, porque es una mortificación de la carne, estamos declarando la guerra a la carne. ¿Y por qué? Porque queremos que nuestro espíritu se fortalezca y sea el que tome el control de nuestras vidas a partir del ayuno. Amén. Entonces, para contrarrestar la lujuria de nuestra carne y el apetito físico, considere hacer el ayuno de Daniel, que es lo que vamos a comenzar a hacer, ¿cierto? En Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios: camina en el espíritu y no satisfagas los deseos de lujuria de la carne. ¿Sí? Entonces, en este ayuno vamos a caminar de la mano del Espíritu Santo, y entonces no hay que satisfacer los deseos de lujuria de la carne. Otra sugerencia para contrarrestar nuestra indócil y contaminante lengua. Ay, ¿cuántos le batallan con la boquita, con su boca? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo contrarrestar la lengua? Guarde su corazón de hacer malas señales, así como y esto y el otro, y hace señas con malas señales o miras mal a alguien. Guarda tu corazón de chismes, de difamaciones. Guarda tu corazón de juzgar a otros. Fíjate lo que dice Proverbios 13, versículo 3. Proverbios 13, versículo 3. Aquel que guarda su boca preserva su vida. ¿Estás escuchando? Esto es bien importante. Para que nosotros perseveremos o preservemos nuestra vida espiritual, algo que puede cortar tu buen proceder en este ayuno puede ser esto. Por eso hay que guardar nuestra boca, para que entonces nos mantengamos haciendo nuestro ayuno y sintamos que nuestro espíritu se va fortaleciendo y no tener retrocesos en el trayecto. ¿Ok? Muy bien. Una sugerencia para contrarrestar el espíritu de orgullo, el espíritu de autoconfianza y el espíritu de sabiduría humana. Hay que tomar pasos para que deliberadamente te humilles a la completa dependencia de Dios y su sabiduría. ¿Ok? El ayuno y la oración hablan acerca de ir y ser débiles, mostrarnos débiles delante de Dios para empezar a depender de Dios, del poder de Dios y de su sabiduría. Dice Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Santiago 4:10, ahora sí, Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, esta es clave para contrarrestar el espíritu de orgullo, de autoconfianza, de sabiduría humana. ¿Ok? Otra sugerencia para contrarrestar el espíritu de incredulidad. Vuelva a hacer el pacto con el Señor para crecer y obedecer en su palabra. Hermano, ponte a orar. Terminando este en vivo, terminando de ver este video, si
hay duda, hay incredulidad en tu vida, ¿cómo identificarlo? Porque de pronto ya lees la palabra, pero ya no estás confiando en el Señor, no, de pronto no crees que pueda ser posible lo que estás leyendo como antes, de pronto estás perdiendo confianza en el Señor, ya no oras, entonces son señales. Si has estado tibio espiritualmente, entonces son señales de que necesitas volver a, eh, a, a hacer ese pacto con el Señor para crecer y obedecer en su palabra. Tienes que obligarte o te tienes que esforzar o oblígate a esforzar tu fe en sus promesas al orar por los enfermos, por ejemplo. Porque cuántas veces ya has orado por alguien enfermo y de pronto ya no hay esa convicción de que el Señor va a obrar en ese momento. Ojo. Y ya lo has dejado de hacer porque de pronto ves que no pasa nada con esas personas por las que tú oras. Pero no tiene que ser así. Tú tienes que creer en Él. Tienes que renovar tu fe, tu confianza en el Señor. Sí, en Marcos 16:14 dice la palabra de Dios. Jesús les reprochó su incredulidad a quien pues a la gente que estaba ahí con él, incluyendo sus discípulos. Jesús les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón porque no habían creído. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que contrarrestar y esa es una sugerencia que yo te hago y eso es algo muy fuerte. ¿Sí? Otra sugerencia para contrarrestar el espíritu de inmoralidad. Hay que buscar el perdón de Dios por cualquier acción o pensamiento sucio. Si estás batallando en esta área, tienes que buscar el perdón de Dios. Vuelve el pacto con tus ojos. Vuélvele a pactar a Dios el que vas a guardar tus ojos, tus labios, tus oídos. Y como dice Romanos 12:1 y verso 2, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esas son algunas sugerencias que quiero darte y es por eso que te decía, esto te va a preparar para que tomes de la mejor manera el ayuno. Ahí va a estar este video aquí en la página de Aguas Profundas en Facebook y yo te recomiendo que si se te ha ido a algún punto o ha ido de pronto ahorita muy rápido, vuelvas a verlo y tomes nota, por favor. ¿Sí? Mira, también quiero prepararte para lo siguiente. Habrá resistencia en dos frentes. Esa es una advertencia que yo quiero hacerte. Habrá resistencia en dos frentes. Número 1. El enemigo vendrá con la tentación de que te quejes y de que te quejes de la búsqueda de Dios. Y es por eso se requiere que tú te niegues a ti mismo. El ayuno es negarse a ti mismo. Y entonces el enemigo va a venir con la tentación de que tú estés queje y queje y de que no quieras negarte a ti mismo. Entonces, presta atención. Esta es una de las dos resistencias que vas a encontrar en tu propia vida. La segunda es de que tu carne se resistirá al llamado urgente hacia Dios. Este ayuno es un llamado para tu vida de que tú te vuelvas con todo tu corazón a Dios, que vuelvas a restaurar la intimidad con Dios. Entonces tu carne va a resistir este llamado. Aunque nuestra carne está en guerra con nuestro espíritu, como dice Gálatas 5:17, el Señor también promete que si caminamos en el espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Eso lo dice el Señor en Gálatas 5:16. ¿Estás escuchando? Si caminamos en el espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, es por eso que
Tú tienes que estar en constante oración mientras ayunas y en constante meditación de la palabra. Pero para meditar en la palabra tienes que leer la palabra. Entonces, cada día vas a recibir una meditación de la palabra, una reflexión en la palabra, y eso te va a estar ayudando a estar ahí. Y tú tienes que permanecer todo ese día meditando en esa palabra. ¿Para qué? Para que así estés caminando en el Espíritu y no satisfacer los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque se va a resistir. Se va a resistir. Hay una advertencia más. Que no te dejes abrumar o sorprender por la reacción de tu carne o la reacción del enemigo para mantenerte atascado en la rutina de tu vida. Tú sabes que has pasado tiempo atorado, atascado. Has sentido monotonía en tu vida. Has sentido que las cosas son siempre igual, son siempre las mismas, y te has cansado de las cosas de Dios incluso, y por eso has dejado de participar muchas de las veces de las reuniones dominicales, o has dejado de participar en tu devocional diario, has dejado de participar en la oración, has dejado de estar, o sea, de muchas cosas en tu vida. Entonces tú no te dejes abrumar o sorprender por la reacción de tu carne, en ese sentido, o la reacción del enemigo, para que él te va a tratar de mantener atorado, atascado en la rutina de tu vida. También te puede poner mucho trabajo, también te puede hacer ver que no tienes la economía para ir y congregarte a la iglesia, como muchos de ustedes les ha pasado lamentablemente. Entonces, hermanos, por favor, es importante tomar en cuenta esta advertencia. En Santiago 4, capítulo 4, versos 7 y 8, dice la palabra de Dios: someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, la razón por la cual estamos tan sorprendidos y hasta intimidados por la reacción de la carne y la fuerza de las tentaciones de Satanás es la siguiente: porque somos perezosos en nuestra disciplina espiritual. ¿Cuál disciplina espiritual? Hemos sido perezosos de pronto en no estar ayunando, que esa es una disciplina espiritual, ¿sí? ¿Has estado perezoso en estar orando? ¿Has estado perezoso en la lectura de la palabra, en hacer devocional, en estar buscando su rostro? Ajá. Entonces, tú tienes que pelear contra esto. Y tu carne va a ceder al Espíritu. ¿Y sabes qué? Vas a tener la victoria. Hay que reconocer el intento del enemigo de hacerte retroceder. Él sabe cuán importante es este componente del ayuno en la búsqueda del rostro de Dios y de que tú lo puedas encontrar nuevamente. Una de sus armas que el enemigo va a usar y va a elegir en contra de tu vida es la batalla de la incredulidad. Usted mismo podría pensar: yo nunca podría hacer esto. O sea, les presento el ayuno de 21 días y les digo: absténganse de toda comida que provenga del animal. Ay, verduras, fruta, cereales, con eso 21 días. Y estar orando y estar leyendo la palabra y esto y el otro. Pastor, todavía no se acaba la temporada más glotona que tenemos en nuestra cultura, y usted ya quiere, ni siquiera han venido los tamalitos, ¿verdad? Bueno, ya para ese tiempo de los tamalitos ya va a poder comer tamalitos, ¿sí? Pero cada día va a ser un reto para ti, un desafío para ti, y algo que el enemigo va a utilizar como un arma en contra tuya va a ser esta parte de la incredulidad, en la cual te va a estar susurrando ahí al oído:
nunca vas a poder, no vas a lograrlo, no vas a terminar, no va... Entonces se requiere de un paso de fe. ¿De qué se requiere? Un paso de fe para moverse de donde tú te encuentras ahorita hacia donde Dios te quiere llevar, que es esa búsqueda renovada del rostro de Dios. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la motivación para nuestra fe es la seguridad de que esa fe es galardonada a todos aquellos que buscan el rostro de Dios. También lo dice Hebreos 11:6 en el tercer apartado. Entonces, este proceso con el Señor y el fruto de nuestras convicciones deben ser aplicadas en 3 niveles. Fíjate muy bien, este proceso con el Señor, que es el ayuno, y el fruto que va a traer esto en nuestras... tienen que ser aplicadas en 3 niveles. Número 1, personalmente nuestro caminar con Dios. Número 2, dentro del contexto de nuestras familias. Y número 3, juntos como una familia congregacional, como iglesia. Así es. ¿Dónde tenemos que aplicar este ayuno? Personalmente, en tu vida personal. No es de que, bueno, si lo hace mi esposo, pues yo lo voy a hacer. O si lo hace mi esposa, yo lo voy a hacer. Si lo hace mi hijo, o si lo hace mi papá, yo lo voy a hacer. O mi mamá. No, esto tiene que ser una convicción personal. También tenemos que hacer este ayuno dentro del contexto de nuestras familias. Y como congregación. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es enfocarnos en nuestra vida espiritual y sus disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? La oración, la adoración, el ayuno como tal, la unidad, la reconciliación, el arrepentimiento, el perdón, la búsqueda de santidad en nuestras vidas, salud, sanidad, tanto emocional, espiritual y física. Nosotros tenemos que consagrarnos ante el Señor y también tenemos que consagrarnos unos a otros. Es bien importante el saber que mi hermano está caminando en este ayuno junto conmigo. Y yo lo hago porque también él lo está haciendo. Y yo lo hago porque primeramente es un llamado personal del Señor hacia conmigo para volver mi rostro a Él. Pero también es importante saber que ahí está el otro, quien me acompaña, a quien veo cada semana, con el que convivo y he pasado mi vida en estos años juntamente con Él, caminando con el Señor. Es una acción personal, pero también es una acción corporativa. Somos el cuerpo de Cristo. Cuando pasemos un tiempo de consagración, estando ahí caminando en el ayuno delante del Señor, vas a reconocer algo que va a empezar a suceder en tu interior. Que nuestro apetito por la presencia de Dios vaya en aumento. Tú te vas a dar cuenta. Vamos a remover la comida chatarra de nuestra vida espiritual. Ya no nos vamos a conformar con menos de lo mejor de Dios. Creemos que nuestro anhelo por Jesús va a aumentar y eso es una convicción que yo tengo fuerte para ti y para mí. Si recuperamos un hambre insaciable por Dios, esto nos llevará hacia adelante a un avivamiento transformador en nuestras vidas. Yo quiero que tu vida esté avivada y que esa vida avivada esté transformando tu vida día con día. Así que, querido hermano y hermana, pues yo estoy muy, muy entusiasmado de poder llevar a cabo este ayuno juntamente contigo, con mi familia
y con cada persona que está dispuesta a escuchar la voz de Dios, este llamado que está haciendo el Señor para cada uno de nosotros. Y empezar este año volviéndonos al Señor con todo nuestro corazón, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y por el hecho de que tal vez, y es muy probable, hayamos permitido tibieza en nuestra vida, nos hayamos permitido dejar de estar apasionados por Él, por su presencia. Que este año volvamos al rostro de Dios, que volvamos a estar delante de Él, a ese fuego consumidor, que llene nuestras vidas nuevamente de su presencia. Que el Espíritu Santo fluya en nuestro interior como nunca antes, ni aún como antes se movió, sino que sea algo totalmente diferente. Que conozcamos a Dios nuevamente en facetas que nunca habíamos conocido, que nunca habíamos sentido a Dios de esta manera. Yo estoy creyendo que va a empezar a suceder un gran mover en nuestras vidas si nosotros permanecemos fieles a este llamado de estar ayunando y de estar orando. Hermano, espera lo mejor de Dios en este tiempo de 21 días, porque este va a ser un despertar para ti. Que el Señor te bendiga, prepárate, reúnete mañana en la congregación, conéctate. Si tú vives lejos, allá en Los Ángeles, eso le hablo a los de Los Ángeles, pero si tú vives en Guadalajara o estás ahí en Chapala, en Ajijic, reúnete con nosotros. A las 11 de la mañana en Chapala, a las 6 de la tarde aquí en Guadalajara. Así que, hermano, no dejes de congregarte. Ese es un llamado, un mandamiento de parte del Señor. Pero sobre todo es para que también nosotros sigamos conectados unos con otros. Así que alista tu corazón, ve por tu despensa para esta semana, que esté rica en todo lo que vamos a estar ayunando. Acuérdate, no carne, no nada que proceda del animal, no huevo, no, o sea, nada de eso, sino que más bien consumamos fruta, verduras, cereales, que es lo que se nos permite, ¿sale? Y sobre todo, mientras estás ayunando, ora al Señor. Que sea una oración incesante, que estés meditando en la palabra, que estés leyendo la palabra, que estés meditando lo que se te va a estar mandando y que hagas, que obedezcas lo que la palabra nos está hablando a nuestras vidas, para que no te quedes sin el fruto de ello. ¿Sale? Pues que Dios te bendiga y te guarde. Te mando un saludo desde aquí, desde mi casita, que es tu casa, y que Dios bendiga a tu familia. Y bueno, lo mejor está por venir, iglesia. Nos vemos mañana. Hasta pronto.